ejercicio 4 de la práctica de adicionales 1 de la unidad 2 y este es un ejercicio puramente conceptual. Sería una lástima que no obtengan puntaje por esto porque no practicaron o no estudiaron la teoría o no practicaron en la práctica donde aparecía esta teoría, ¿sí? Fíjense que me pregunta, hallar una función f de tal manera que f de menos 1 sea igual a f de 1. Les puede pasar que no sepan por dónde empezar. Si vieron mi práctica, van a ver que yo siempre recomiendo ir al gráfico. Si tengo información, puedo generar un gráfico. Bueno, generémoslo y vemos si me da alguna idea de cómo continuar. La información que me da es f de menos 1 tiene que ser igual a f de 1. O sea, me está diciendo que menos 1 y 1 tienen el mismo valor de i. O sea, imaginemos que ese valor de i está acá arriba. Bueno, a la misma altura, f de 1. O sea, lo que vale i para 1 vale para menos 1. ¿De acuerdo? Y esto a simple vista les puede parecer que es una cuadrática, pero les está aclarando que es una función lineal. ¿Hay alguna función lineal que cumpla con esa condición? Sí, la función constante. Es una línea horizontal que pasa por ese valor que no conocemos, ¿sí? Y es una función lineal, se considera. Por lo tanto, la respuesta es sí, o sea, hallar f tal que f de menos 1 sea igual a f de 1 existe. La cuestión es quién es y si es única. Bueno, todo esto está todo bien, pero no tenemos cuál es el valor. Recuerden que la función constante era f de x es igual, por ejemplo, a un valor determinado, porque no depende de x. La x, o la m mejor dicho, vale 0. Bien, pero tenemos que decir cuánto vale a. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no me están dando tanta información. Solamente sé que este formato es esta función. O sea, la función que me están pidiendo es esta. F de x es igual a con a podemos aclarar perteneciente a los reales. A puede tomar cualquier valor y va a estar bien. Entonces, la pregunta esta, ¿es única? No. ¿Por qué? Porque a pertenece a todos los reales. Eso es lo que deberían responder en una prueba. Esta es la función f de x es igual a cualquier constante, con a perteneciente a los reales, y es por esta razón que esa función no es única. ¿De acuerdo? Les dije que era teórico, conceptual, y si les toca en una prueba, ojalá que la puedan responder. Pongan me gusta si les gustó el video, la explicación prácticamente, pues esto fue teórico, y nos vemos en el video que sigue, que es el ejercicio número 5.